Benny conoce al animal que orina por la cara, las serpientes que escupen fuego y la forma tan peculiar en que los canguros sacrifican a sus crías. Estos son los datos más extraños sobre animales, uno más raro que el anterior. Durante muchos años, quienes practican snorkel, surf y pesca en las aguas poco profundas de la costa de Florida se han visto aterrorizados por un misterioso fenómeno llamado aguas urticantes. Las medusas ya son una molestia de por sí, pero ser picados sin siquiera haber entrado en contacto con una es injusto. Al principio se atribuyó la sensación a tentáculos desprendidos que podrían estar flotando en el agua, pero en febrero de 2020 investigadores hicieron un descubrimiento sorprendente. Los mocos de las medusas pueden picar. La medusa invertida o Cassiopeia shamachana, que se encuentra en aguas tropicales poco profundas, ha desarrollado una forma divertida y sinceramente un poco perezosa de cazar a sus presas. Las criaturas se colocan boca arriba y expulsan glóbulos de moco enriquecido con veneno al agua circundante, lo que puede causar una incómoda picazón al contacto humano. Puede que el moco no sea letal, pero estas medusas necesitan aprender a comportarse antes de estornudar sobre inocentes. What's that? Si el reino animal formara un equipo olímpico de clavados, probablemente esperaríamos que el pobre alce fuera uno de los últimos elegidos. Pero la broma es para nosotros, porque los alces son en realidad excelentes nadadores. Al ser los miembros más grandes de la familia de los cérvidos, los alces tienen un apetito enorme. De hecho, cada animal necesita comer unos 24 kilogramos de plantas al día, lo que puede ser difícil durante los cortos veranos canadienses. Por suerte para ellos, los alces son nadadores expertos y pueden contener la respiración durante un minuto entero, así que no tienen problema en observar la vegetación rica en nutrientes del fondo de los ríos y lagos. Esas enormes fosas nasales no son para presumir. En realidad, actúan como válvulas que impiden la entrada del agua como un tubo de respiración, mientras cada alce se sumerge hasta 6 metros de profundidad. Poca gente conoce este talento inesperado que ha habido muchos informes de supuestos monstruos del lago que han resultado ser alces que solo intentan comer. Si tienes un gato, quizás entiendas de qué hablo. Sin embargo, si no tienes idea, un blip, como lo llaman amablemente en internet, se parece a esto. Básicamente, si tu gato saca la lengua y se olvida de volver a metérsela en la boca, está blipping, o sacando la lengua en español. Puede parecer totalmente involuntario, por no decir escandalosamente adorable, pero la ciencia dice lo contrario. Según la consultora en comportamiento animal y experta en gatos, Amy Shohei, está relacionado con la forma en que los gatos investigan su entorno. El nombre científico de esto es respuesta de Flehmen, que los gatos utilizan para recolectar feromonas en la lengua. Cuando estas se transfieren al mecanismo interno del olfato u órgano vomeronasal en el paladar, pueden detectar el estado sexual u otra información sobre otros gatos. Prácticamente cualquier olor interesante se puede explorar mediante él. Esto significa que, cuando tu gato parece haber olvidado cómo funciona su lengua, en realidad solo está siendo un pequeño detective peludo. La mayoría de la gente teme convertirse en el típico loco de los gatos, pero lo más aterrador de esta perspectiva es que, si llegases a fallecer, tu gato no dudará en comerte. En una conferencia de la Academia Americana de Ciencias Forenses de New Orleans en 1992, un patólogo forense explicó que, sin sus dueños cerca que los alimenten, no tienen ningún problema en devorar sus cuerpos en descomposición. ¡Qué delicia! Este fenómeno, conocido como depredación post-mortem, hace que los animales domésticos recuperen sus instintos primarios, y la comida es comida, después de todo. Ha habido innumerables casos de cuerpos recuperados mucho después de que sus queridas mascotas hayan decidido darles un mordisco. Mientras que los perros suelen esperar una semana antes de ceder a su apetito, se sabe que los gatos recurren a la sal y a la pimienta solo después de 48 horas, y suelen optar primero por las partes más blandas, como la nariz o los labios. Lamento decirlo, pero tu preciosa bola de pelo podría traicionarte. Es pura ciencia. Los canguros no pueden caminar hacia atrás. Sé lo que estás pensando. Los canguros no caminan, saltan. Bueno, está bien, sábelo todo, pero tampoco pueden saltar hacia atrás. Sus pies largos, sus patas traseras de forma extraña y su cola pesada les impiden caminar en ninguna dirección. Así que se impulsan con ambos pies a la vez en un movimiento de salto llamado oficialmente brinco. Aunque su cola musculosa les ayuda a mantener el equilibrio y actúa como una especie de tercera pata, esto también es lo que lamentablemente les impide moverse hacia atrás. Algunos incluso creen que el escudo de armas australiano representa a un canguro y a un emú.
porque ninguno de los dos animales es capaz de caminar hacia atrás, lo que aparentemente simboliza una nación en constante avance. Muchos animales tienen mecanismos de defensa geniales, y los canguros tienen un reflejo natural poco conocido que resulta como mínimo interesante, aunque un poco contraintuitivo. Verás, si una madre canguro se ve amenazada por un depredador como un dingo, suele recurrir a una técnica de distracción infalible: lanzar a su cría en su dirección. Quizás pienses, pero entonces la cría morirá, ¿no? Sí, la cría probablemente morirá. Pero si eso significa que el canguro adulto puede escapar rápidamente, es un sacrificio que está dispuesta a hacer. Puede parecer una decisión totalmente salvaje, pero en realidad hay una lógica retorcida. Si la canguro adulta es asesinada y devorada, ya no puede reproducirse, así que esencialmente está sacrificando una cría para que las futuras crías puedan vivir. Si una madre canguro atraviesa momentos difíciles mientras tiene varias crías en diferentes etapas de desarrollo que cuidar, también podría abandonar a una por el bien de las demás. Existen muchas relaciones interesantes en el reino animal, pero ninguna es tan extraña como la relación bastante unilateral que mantienen los peces perla y los pepinos de mar. Los pepinos de mar tropicales que viven en aguas poco profundas son criaturas bastante extrañas. Estos extraños y engorrosos bultos pasan sus días chupando arena, extrayendo cualquier cosa nutritiva de ella y luego defecándola de nuevo. No es ningún secreto que no es probable que ganen el título de los más hermosos de la naturaleza en un futuro próximo. Se consideran tan repulsivos que la mayoría de los depredadores ni siquiera se acercan a ellos. Sin embargo, esa es precisamente la razón por la que el pez perla está tan interesado en conocer más al pepino de mar. Digamos íntimamente. Verás, un pepino de mar respira tomando agua a través de su ano, así que el escurridizo pez perla simplemente esperará el momento adecuado para nadar dentro. El pepino de mar actúa como un escondite perfecto para el pez perla, así como para otras criaturas escurridizas como los cangrejos. Eso sí que debe doler. Se sabe desde hace tiempo que casi todos los mamíferos se tiran pedos, pero los perezosos tienen una forma ligeramente diferente de emitir metano. Los científicos tuvieron dificultades para averiguar exactamente cómo o incluso si los perezosos se tiran pedos. Pero todo quedó claro en el contundente artículo "¿Este animal se tira pedos? Guía definitiva de los gases del reino animal", publicado en 2018. En el libro, el coautor Danny Rabaiotti, estudiante de doctorado en zoología, explicó que, aunque comen muchas plantas, los perezosos evitan liberar gases de forma normal debido a su lenta digestión. Al ser criaturas generalmente perezosas, los perezosos solo defecan aproximadamente una vez cada 3 semanas. Desafortunadamente para ellos, si los gases se acumulan en sus intestinos durante tanto tiempo, enfermarían o peor aún, explotarían. Pero no te preocupes, porque el metano simplemente se reabsorbe a través de los intestinos, pasa al torrente sanguíneo y luego se exhala por los pulmones, lo que resulta en un aliento a flatulencia. ¡Qué asco! Hablando de cosas desagradables, aunque la mayoría de la gente nunca se ha topado con una, es mejor no molestar a un zorrillo, a menos que quieras que te llenen la cara con un potente spray anal. Pero, ¿qué es exactamente esta sustancia nociva y por qué la necesitan los mamíferos norteamericanos? Los zorrillos son criaturas nocturnas, y sus depredadores dependen en gran medida del olfato para orientarse en la oscuridad. Así que desarrollaron un ingenioso contraataque: un líquido amarillo lleno de sustancias químicas apestosas procedente de sus glándulas anales, que utilizan para ahuyentar a los depredadores. El aceite tóxico se almacena en los sacos anales y puede salir disparado por sus anos hasta a 3 metros de distancia. Y si por casualidad te encuentras en el camino de un zorrillo molesto, podrías estar en serios problemas, porque el spray es tan potente que puede dejar inconsciente o incluso matar a un humano. Verás, el spray contiene sustancias químicas llamadas tioles, que son compuestos sulfurosos que contribuyen a darle al líquido su horrible hedor. Una vez expulsado del trasero, el almizcle de zorrillo es muy efectivo para evitar la confrontación física y ganar tiempo extra para escapar de los depredadores. Afortunadamente para nosotros, los torpes humanos, los zorrillos solo usan su rocío como último recurso. Ante todo, confían en su color blanco y negro para enviar un mensaje que dice: "No te metas conmigo, amigo". También hacen un pequeño baile defensivo y recurren a una serie de silbidos y pisotones, como un niño pequeño en una rabieta. Pero si todo lo demás falla, es hora de sacar la artillería pesada. Los biólogos han observado que los zorrillos rara vez mueren a manos de depredadores, así que parece funcionar. Todos los perros ladran, ¿verdad? Bueno, excepto el Basenji, claro.
la raza de perro que categóricamente no puede ladrar. El Basenji es una de las razas más antiguas reconocidas oficialmente por el American Kennel Club y originalmente se crió como perro de caza en las llanuras africanas. Quizás una de las razones por las que tuvieron tanto éxito en la caza sea su capacidad para acercarse sigilosamente a sus presas como un depredador silencioso. Sin embargo, los Basenji no son totalmente mudos. Cuando abren la boca suelen emitir un sonido parecido a una carcajada o un canto tirolés. ¿No me crees? Observa a Phoenix, el Basenji. Todo tiene que ver con la anatomía de las cuerdas vocales de la raza. Aunque el Basenji comparte las mismas partes de la laringe que otras razas de perros, pequeñas diferencias en su composición le impiden ladrar con fuerza, ya que sus cuerdas vocales no vibran con normalidad. Sinceramente, sus adorables esfuerzos son los que los hace totalmente únicos. ¡Bien hecho, amigo! Si te preguntaras qué está pasando con esta imagen capturada por el fotógrafo aficionado Mark Parrott en 2015, ¿qué dirías? Parece que ese pequeño peludo está orinando mientras vuela por el aire, ¿no? Pues no. Los cuerpos de los insectos son totalmente diferentes a los nuestros en muchos aspectos, y te sorprendería saber que en realidad carecen de pulmones. En cambio, tienen algo llamado espiráculos, que son pequeños agujeros que cubren la superficie de sus cuerpos, a través de los cuales pasa el aire y se difunde directamente a los tejidos. Muchos insectos tienen cierto grado de control muscular sobre estos espiráculos, lo que significa que pueden controlar cuándo los abren y cierran para evitar la pérdida innecesaria de agua. Pero para los abejorros las cosas son ligeramente diferentes. Verás, los abejorros necesitan todo su peso corporal en néctar para alimentar su vuelo, pero el néctar tiene un alto contenido de agua, lo que significa que los insectos necesitan deshacerse de parte de él. Para mantener un buen equilibrio y evitar inundar sus cuerpos, excretan el exceso de agua a través de sus espiráculos en un chorro mediante un proceso conocido como evacuación de agua. Es como su propia mochila propulsora. Déjame presentarte al Anthony Joshua del mundo de los insectos. Es broma, esos brazos flexionados y esos guantes de boxeo toscos no son brazos en realidad. De hecho, probablemente estás viendo a este insecto de forma incorrecta. Esta imagen macro capturada por Javier Rupérez, de 56 años, de Almáchar, España, muestra el picudo rojo de las palmeras, un escarabajo que suele crecer hasta 4 centímetros. El picudo rojo de las palmeras se caracteriza por una prolongación de la cabeza en forma de pico, y su peculiar peinado consiste en cerdas especiales que los escarabajos macho usan para detectar a las hembras. Sus antenas son apéndices debajo del pico que usa para sentir, oler y saborear el entorno que lo rodea. Son originarios de Asia tropical y son famosos por dañar palmeras. Desde entonces, esta plaga se ha extendido a Europa, aunque no hay muchas palmeras que puedan arruinar allí. Estos insectos pueden parecer bastante discretos desde lejos, pero al fotografiarlos tan de cerca con un objetivo macro, parecen estar a punto de atacar. No me gustaría encontrarme con uno, ni aunque fuera una hormiga insignificante. Olvídate de los dragones, y si te dijera que hay un pez que escupe fuego, probablemente no lo creerías, pero mejor observa. Alerta de spoiler, eso no es fuego real, pero esos fuegos artificiales con forma de pez se acercan bastante. El pez en cuestión es el cardenal, que vive y se alimenta en el fondo del océano o cerca de él y se encuentra en el archipiélago de Banggai, un archipiélago de Indonesia. Cuando el pez cardenal succiona pequeños ostrácudos para cenar, las criaturas marinas bioluminiscentes emiten una explosión de luz. Cuando esos pequeños se iluminan, creando un espectáculo de luces dentro de la boca del pez, es una verdadera lástima. Verás, lo último que quieres hacer cuando eres un pececito en un océano enorme y peligroso, lleno de depredadores, es llamar la atención. Es como meterse una barra luminosa en la boca y decir, «Oye, ven, cómeme». Así que cuando los ostrácodos se iluminan, el pez cardenal entra en pánico y los vomita. Este ingenioso mecanismo de defensa es el resultado de una reacción química inductora de luz dentro del ostrácodo que se activa cada vez que lo empujan. Al pez cardenal le encantaría evitar los sabrosos bocados, pero nadie sabe qué tipo de ostrácodos reaccionarán así. Es como la ruleta rusa de bocadillos definitiva. Mucha gente les teme a las serpientes, y lo que voy a contar probablemente no quite ese miedo. También pueden escupir fuego. Seamos claros, no estoy sugiriendo que todas las serpientes sean dragones que escupen fuego en secreto, ni que esto ocurra en condiciones cotidianas. De hecho, probablemente nunca verás este aterrador talento en acción, pero eso no significa que no pueda ocurrir. Para crear fuego se necesitan 3 cosas: un material inflamable, una chispa y oxígeno.
Como sabrás, un gas inflamable natural conocido como hidrógeno se produce en la cola del sistema digestivo humano y se elimina por flatulencia. Cuando la mayoría de los mamíferos mueren, desaparece una capa de moco que protege el revestimiento del estómago y los ácidos estomacales comienzan a digerir el estómago junto con otros órganos internos. Esto resulta en una acumulación de hidrógeno dentro del cuerpo, que a veces puede causar que explote, al estilo Enrique VIII. Digamos que el cuerpo de un ciervo en descomposición estalla dentro de una pitón. Los gases se liberarían de golpe en el estómago de la serpiente, provocando que expulsara un eructo de hidrógeno concentrado. Ahora solo faltaría una chispa de una fogata cercana que se interpusiera en el camino de este eructo y listo, ya tienes un dragón sin alas que escupe fuego. Hay muchos datos que demuestran que los animales no son tan ingenuos como creemos. Basta con ver esto. Los cuervos y grajos celebran funerales para sus muertos. Puede que no se destaquen con ataúdes y autos fúnebres de lujo, pero ya van vestidos de negro, así que eso debería contar. Ambas aves han demostrado ser animales increíblemente inteligentes. De hecho, poseen la capacidad de racionamiento de un niño de 7 años. Por ejemplo, se sabe que dejan nueces en la vía en los semáforos en rojo para que los autos las atropellen y rompan sus cáscaras. Entonces no debería sorprender que sean una de las pocas criaturas que honran ceremonialmente a los muertos. Cuando un cuervo o grajo descubre el cuerpo de un compañero muerto, empieza a llamar a los demás. Una vez que llegan suficientes aves, merodean a veces durante días, armando un estruendo desgarrador. Finalmente se van separando una a una hasta que solo quedan un par de aves para presentar sus respetos antes de que ellas también dejen atrás los restos. Puede que los gritos y graznidos masivos no sean la despedida más conmovedora, pero bueno, al menos es algo. El Ártico helado probablemente no sea el entorno ideal para una oruga, a menos que seas una oruga de oso lanudo. Este extraño chico empieza a alimentarse de la vegetación en cuanto nace en otoño, pero cuando llega el invierno ártico ocurre lo inevitable, se congela por completo. Para la mayoría de los animales, incluso los humanos, eso sería el fin del mundo. Pero cuando finalmente llega la primavera, la oruga se descongela y sigue devorando como si nada. Produce crioprotector en sus tejidos, lo que le permite congelar el corazón, seguido del intestino y finalmente la sangre. Algunos inviernos en el Ártico pueden durar 11 meses, lo que significa que se descongela y come durante solo un mes antes de volverse a congelar. Aunque se sabe que algunos osos lanudos sobreviven hasta 14 inviernos, cuando finalmente se metamorfosean en polillas tigre, irónicamente solo tienen unos días para encontrar pareja antes de morir. Me parece un desastre. Esta imagen podría parecer uno de esos retos de Photoshop online, pero esta peculiar oruga existe de verdad, y ese sombrero de moda no es solo para presumir. Se trata de el Uraba lugens, también conocido como el sombrerero loco, que se deshace de su exoesqueleto solo para apilar precariamente sus viejas cabezas mudadas en lugar de tirarlas. Suena un poco asqueroso, pero hay un método detrás de esta locura. Esta pequeña criatura que se encuentra en Australia y Nueva Zelanda muda hasta 13 veces mientras aún está en la fase de oruga, y comienza a construir la torre de cabezas alrededor de la cuarta muda. A medida que la oruga crece, cada cabeza vacía es más grande que la anterior, lo que significa que se pueden apilar y transportar fácilmente. Además de ser un icono de la moda en el mundo de los insectos, la función del sombrero es proteger a la oruga de los depredadores. Podría parecer que la torre cónica de casquete solo la haría más visible para las aves, pero las aves no son sus únicas preocupaciones. También tienen que lidiar con avispas parásitas y otros insectos depredadores. En esos casos, las cabezas pueden actuar como blancos falsos, prolongando el tiempo que tardan los depredadores en obtener un tiro limpio. Ingenioso, ¿no? Hay tácticas de defensa bastante peculiares en el reino animal, pero ninguna es tan asquerosa como la de un polluelo de un fulmar. Por si no entendiste bien, ese polluelo adorablemente esponjoso está vomitando en defensa propia. Pero la cosa empeora. No es un vómito cualquiera, es aceite estomacal. Cuando se sienten amenazados, estos polluelos de aves marinas han aprendido a escupir un chorro de aceite digestivo pegajoso, maloliente y de color naranja brillante, hasta 2 metros de distancia. Y si eres un ave depredadora, ser rociado con aceite estomacal no solo es absolutamente repulsivo, sino también letal. Verás, este aceite pegajoso pega las plumas del depredador, impidiéndole volar. La situación empeora cuando el ave atacante va al océano para lavarse el aceite. Descubre que ha perdido su flotabilidad y se ahoga.
Esto se debe a que el aceite interfiere con el mecanismo de bloqueo de las púas de las plumas y desplaza el aire aislante que suele estar atrapado contra la piel, lo que provoca hipotermia, incapacidad para volar y pérdida de flotabilidad. El olor de vómito también sirve de advertencia a los padres del polluelo, quienes se acercarán al nido con cautela por si el depredador sigue al acecho. Al parecer, incluso los polluelos que aún no han nacido pueden expulsar el líquido por un agujero en la cáscara. Eso sí que es un truco para fiestas. La vida de un pequeño insecto está llena de peligros, y ser devorado vivo por un depredador más grande es una experiencia bastante desagradable. Pero una especie de escarabajo acuático tiene una forma única de escapar de esta muerte casi segura, por la puerta trasera. Cuando Shinji Sugiura de la Universidad de Kobe, Japón, le presentó a la rana de estanque Pelophylax nigromaculatus el escarabajo acuático Regimbartia attenuate durante una serie de experimentos en septiembre de 2019, la rana se lo tragó entero rápidamente, como era de esperar. Pero entonces las cosas dieron un giro inesperado. En el 93% de una docena de experimentos, los escarabajos reaparecieron milagrosamente tras salir del ano de la rana sanos y salvos. Sugiura especula que el escarabajo ha desarrollado esta defensa contra las ranas en su hábitat pantanoso. Aunque los músculos suelen mantener el orificio anal de las ranas firmemente cerrado, estos músculos se aflojan cuando la rana defeca, lo que significa que los escarabajos podrían estar estimulando de alguna manera el reflejo de defecación de las ranas para abrir temporalmente esta salida de emergencia. Una vez tragado, el escarabajo recorre el oscuro, peligroso y sin aire camino a través del esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. De punta a punta. Este viaje tomó un mínimo de 6 minutos, pero en la mayoría de los casos los escarabajos emergieron entre 1 y 6 horas después de ser devorados. Sin embargo, este inusual pasaje no estuvo exento de inconvenientes. Según Sugiura, los escarabajos triunfantes frecuentemente se enredaban en bolitas fecales, pero se recuperaban con bastante rapidez. Las ranas no pueden vomitar. ¿Alguna vez te has sentido un poco mal después de tomar la arriesgada decisión de comerte esa lasaña que lleva tanto tiempo en la nevera? Por suerte puedes deshacerte de los microbios dañinos vomitándola, pero si eres una rana no tienes esa opción. Verás, si una rana come algo tóxico no puede vomitarlo, tiene que vaciar todo su estómago. El proceso se llama eversión gástrica completa y funciona bastante igual que vaciar los bolsillos. Una vez que ha vomitado el estómago que ahora cuelga de su boca, la rana usará sus patas delanteras para limpiarlo y retirar cualquier resto de comida. Luego lo guardará todo cuidadosamente en su cuerpo, donde permanecerá hasta la próxima vez que cometa un error y coma algo que no debería. Te sorprenderá saber que las ranas no son los únicos animales que no pueden vomitar. Los caballos, los conejos y las ratas tampoco pueden hacerlo, pero solo unas pocas criaturas selectas pueden voltear sus estómagos. Los tiburones también son capaces de realizar una eversión gástrica completa, lo que les ayuda a evitar el veneno y evadir a los depredadores. Es imposible saber exactamente cómo se siente una rana antes de vomitar, pero podemos decir con seguridad que un poco de verde es una buena suposición. ¿Por qué los murciélagos cuelgan boca abajo? Los murciélagos son animales icónicos por muchas razones, principalmente por su asociación con los vampiros, y una de sus características más conocidas es su capacidad de dormir colgados boca abajo. Pero, ¿hay alguna razón por la que eligen dormirse de una forma tan extraña? A diferencia de las aves, la mayoría de las especies de murciélagos, con la excepción del murciélago neozelandés de cola corta y el murciélago vampiro, no pueden lanzar sus cuerpos al aire desde el suelo, porque sus alas simplemente no producen suficiente sustentación para despegar como lo hace un helicóptero. Si bien correr podría ayudarlos, los murciélagos también sufren de tener patas traseras demasiado pequeñas para alcanzar la velocidad suficiente para despegar. Así que los murciélagos no tienen más remedio que arañar hasta un punto lo suficientemente alto para soltarse y lanzarse al vuelo. De hecho, es bastante ingenioso, porque si un murciélago dormido necesita escapar rápidamente, ya está en una posición privilegiada para extender las alas y volar. Si los humanos estuviéramos colgados boca abajo durante un tiempo prolongado, toda su sangre se nos subiría a la cabeza, pero los murciélagos también lo tienen controlado. Estas astutas criaturas con colmillos tienen válvulas unidireccionales en las arterias que les impiden marearse como a nosotros. Verás, las mismas válvulas venosas unidireccionales que tenemos los humanos en las piernas y que impiden que la sangre se acumule en los pies. En los murciélagos la situación es inversa, impidiendo que la sangre fluya hacia atrás y se suba a la cabeza. Además, colgarse boca abajo es una forma estupenda de esconderse del peligro. Durante las horas en que la mayoría de los depredadores, como las aves rapaces, están activos, los murciélagos se congregan astutamente donde pocos animales pensarían en mirar, y la mayoría no puede alcanzar.
Y considerando que otros animales voladores no tienen la capacidad de colgarse boca abajo, hay menos competencia en los lugares de descanso que eligen los murciélagos. Eso sí es un ganar-ganar. Los humanos y los animales compartimos muchos rasgos, pero te sorprendería saber que somos casi los únicos que enterramos a los muertos en cementerios, excepto las hormigas, claro está. La diferencia es que las hormigas no lo hacen por respeto como nosotros. De hecho, parece que morir no es más que una incomodidad para estos insignificantes insectos. Cuando una hormiga muere, su cuerpo se deja donde cayó durante al menos 2 días, hasta que empieza a emitir un olor conocido como ácido oleico, y alerta a la colonia de su fallecimiento. El cadáver es entonces transportado y enterrado en una zona designada o cementerio. En un experimento científico, investigadores aplicaron ácido oleico a una hormiga viva y observaron cómo sus compañeras se acercaban rápidamente y se la llevaban, a pesar de sus esfuerzos por demostrar que seguía viva y coleando. Esto condujo a un descubrimiento clave. Para una hormiga, si hueles a muerto, estás muerto. Sin embargo, es un poco más complejo. El olor a descomposición proviene de bacterias dañinas, y como las hormigas viven en colonias tan unidas, una hormiga muerta podría causar una catástrofe total si no se elimina rápidamente de la ecuación. ¡Qué mundo tan cruel! ¿Qué tan cruel? En otoño de 2012, el granjero de 69 años, Terry Vance Garner, fue a alimentar a sus cerdos, como de costumbre, solo que esta vez nunca regresó. Cuando su familia fue a buscarlo, todo lo que se encontraron dentro del corral de los cerdos fue su dentadura postiza. Pronto se supo que Garner se había caído y había sido devorado por los cerdos de 317 kilogramos. Suena como los ingredientes de una película de terror de bajo presupuesto, pero aquí hay un dato curioso que probablemente nunca pensaste que escucharías. Los cerdos comen humanos. En 2019, una mujer rusa sufrió un ataque epiléptico mientras alimentaba a sus cerdos y fue devorada viva. 6 años antes, un jefe de la mafia fue alimentado a cerdos por una familia rival. Estos son solo un par de casos en los que los cerdos que comen humanos han llegado a titulares. Pero lo que la gente como esos mafiosos retorcidos realmente quiere saber es, ¿pueden los cerdos hacer que un cuerpo desaparezca por completo? La verdad es que los cerdos comerán prácticamente cualquier cosa si se les da la oportunidad. Los cerdos son animales omnívoros por naturaleza, lo que significa que comen carne si se les ofrece, aunque su dieta en la naturaleza consista principalmente en hojas, raíces, frutas y flores. Incluso se sabe que comen carne de cerdo si la encuentran. Los cerdos no pueden masticar los huesos más grandes del cuerpo humano, así que los descomponen en trozos más pequeños y manejables. Pero hay otras partes, como los dientes, las uñas y el pelo, que simplemente no son digestibles y que inevitablemente se quedan atrás. Eso explica por qué las dentaduras postizas de Garner condujeron a la impactante verdad, y por qué quienes han intentado usar cerdos para encubrir un crimen atroz siempre han sido atrapados. Así que la respuesta es casi. Aquí hay algo en lo que probablemente nunca te hayas planteado, a menos que vivas con un montón de animales de granja. No puedes guiar a una vaca ni a un caballo por unas escaleras. Probablemente no tendrías muchos problemas para guiarlos hacia arriba, pero necesitarías algo más que unas pocas palabras de aliento para volver a bajar. Este es un misterio que se puede resolver con una afirmación bastante predecible. Las escaleras no existen en la naturaleza. Verás, estos animales no pueden ver fácilmente el suelo justo a sus pies, y el diseño de sus cuerpos les impide caminar hacia abajo. La mayoría de las escaleras tienen una pendiente promedio de 35 grados, lo cual sería una pendiente bastante pronunciada para cualquier vaca al aire libre, y más aún para una con escalones diminutos, del tamaño de una persona. Las escaleras y las rodillas de las vacas no están diseñadas para desplazar su peso hacia atrás y evitar que se caigan de cabeza por las escaleras. Considerando que la mayoría de las vacas pesan entre 720 y 1080 kilogramos, diría que su miedo a las escaleras es bastante racional, ¿no crees? Si necesitas que te recuerde que las langostas son de las criaturas más extrañas de la Tierra, escucha esto: orinan por la cara, en la cara de las demás, como su forma única de comunicarse. Verás, la vejiga de una langosta se encuentra debajo de su cerebro, que está conectado por el tracto urinario a 2 boquillas de orina ubicadas en la base de su gran antena. Cuando las langostas orinan, también producen feromonas a través del sistema urinario que les permiten comunicarse. Básicamente, la orina sale de la cara y se inyecta en la corriente producida por la langosta, que la proyecta hacia adelante. Incluso se ha medido que estas señales de orina pueden ser expulsadas hasta 7 longitudes de cuerpo entero por delante de ellas, lo que supone una micción bastante potente. Por lo general, las langostas no se llevan bien. Si 2 machos chocan, es casi seguro que se armará una pelea. Entonces, ¿dónde entra la micción?
Para demostrarles a las hembras que es el más fuerte, la langosta ganadora orinará en su dirección. Como está feliz con su victoria, la orina contendrá serotonina, lo que hace que huela mejor. Esta es una técnica de citas que definitivamente no deberías probar en casa. Cuando alguien dice que come por los ojos, generalmente significa que mide su comida antes de comerla. Pero si hablamos de ranas, esa frase adquiere un significado completamente nuevo. Los científicos a menudo han señalado cómo las ranas tienden a apretar los ojos fuertemente mientras comen, pero ahora parece que este comportamiento tiene un propósito más literal que simplemente mostrar que están disfrutando su comida. Resulta que algunas ranas y sapos pueden presionar sus ojos hacia abajo en sus bocas para ayudar a empujar la comida hacia su garganta, como un compactador de basura personal. En 2004, un equipo de biólogos de la Universidad de Massachusetts puso esto a prueba centrándose en la rana leopardo del norte. Las radiografías mostraron que los ojos de hecho se retraían en la boca para forzar la comida hacia la faringe. Así que los investigadores decidieron cortar los nervios de los músculos retractores para ver si aún podían tragar. La rana aún podía comer, pero concluyeron que tenía que tragar el doble para bajar cada trozo de comida. ¿Quién sabe? Quizás tus ojos estén bien la próxima vez que participes en un concurso de comer perros calientes. La capacidad defensiva de algunos animales te deja con la boca abierta y pensando, ¿en serio? ¿Así es como evolucionaron para defenderse? Un buen ejemplo, el lagarto cornudo. Varias especies de estos pequeños dinosaurios cornudos expulsan chorros de sangre por los ojos en defensa propia para confundir y asustar a sus depredadores. Cuando se sienten amenazados, pueden restringir el flujo sanguíneo que sale de su cabeza y el aumento de la presión arterial rompe los vasos sanguíneos alrededor de sus párpados con la fuerza suficiente para expulsarlos sobre sus atacantes. Gracias a la presencia de sustancias químicas en la sangre del lagarto, que naturalmente tiene un sabor desagradable para los caninos y felinos depredadores, esta extraña táctica puede salvar a los reptiles de convertirse en su presa. A pesar de lo extraño y francamente aterrador que parezca, el chorro de sangre defensivo del lagarto cornudo es en realidad una medida de defensa sorprendentemente efectiva, especialmente contra humanos mareados. Los rapes de aguas profundas son criaturas realmente peculiares. Esta espeluznante variedad de peces es conocida por usar bacterias bioluminiscentes que viven en su interior como cebo para atrapar a sus presas. En muchas especies de rape, las hembras son mucho más grandes y de aspecto más impresionante que los machos. Y cuando se trata de aparearse, el rape se vuelve creativo. El macho aprieta sus mandíbulas sobre la hembra y libera una enzima que comienza a digerir la piel de su boca, así como el cuerpo de ella. Gradualmente sus carnes se fusionan junto con sus sistemas circulatorios. Con el macho aportando un suministro constante de esperma para la reproducción, la hembra le proporciona todos los nutrientes a través de su sistema circulatorio compartido. Algunas especies de rape incluso ven a varios machos prendiéndose para disfrutar de un paseo gratis. Eso sí que son novios pegajosos. Claramente el tamaño no importa para esos pequeños nadadores extraños. Cuando llega el momento de aparearse, el camello árabe se viste elegante para la ocasión, pero no con smoking. Este habitante del desierto con pezuñas atrae a sus parejas inflando su paladar, que cuelga a un lado de su boca, rodeado de una gruesa capa de baba. La saliva espumosa alrededor de la boca gotea mientras el camello emite un sonido grave, parte del proceso de atracción, que es coronado por el camello orinando sobre su propia cola. La orina está enriquecida con hormonas que atraen a las hembras, pero con una cara tan fresca como esta, dudo que necesite ayuda adicional. Y si te pareció asqueroso, cuando un macho se interesa por una hembra, una jirafa se acerca y frota su cara contra su trasero hasta que orina. Cuando lo hace, él lame un poco y lo saborea como un experto en vinos. Al hacerlo, el macho puede detectar si la orina de la hembra contiene las hormonas que suelen estar presentes durante la ovulación. Si detecta las hormonas y la considera una pareja adecuada, continuará el proceso de apareamiento. Es una forma bastante sencilla de evaluar si una posible pareja es adecuada o no. Pero personalmente creo que me quedo con preguntar, ¿te gusta la piña en la pizza? Durante los inviernos fríos, la mayoría de las especies de tortugas entran en un estado de ralentización temporal conocido como brumación. Duermen siestas prolongadas durante este periodo de dos maneras extrañas, enterrándose en el barro o durmiendo bajo el agua. Si los humanos hiciéramos cualquiera de estas dos cosas, obviamente moriríamos por falta de oxígeno. Pero las tortugas tienen un arma secreta, sus traseros. Escúchame, no estoy sugiriendo que las tortugas simplemente saquen el trasero del agua y lo usen como snorkel. Verás, las tortugas defecan, orinan, se aparean y dan a luz a través de un orificio común conocido como cloaca o un orificio universal, como me gusta llamarlo.
Algunas especies de tortugas acuáticas también tienen estructuras llamadas bursas cloacales, que están equipadas con tejidos llenos de vasos sanguíneos a través de los cuales pueden absorber oxígeno. Para la mayoría de las tortugas, respirar por el trasero es solo un 20% tan eficiente como respirar, así que aún tienen que salir a la superficie para respirar. La tortuga mordedora de garganta blanca australiana, acertadamente apodada tortuga que respira por el trasero, puede obtener el 70% de su oxígeno de esta manera. Y a juzgar por su cara, quiere que tú también lo sepas. Imagina si pudiéramos respirar por el trasero. Aunque a menudo se les asocia con cosas negativas como el mal y la muerte, los cuervos son en realidad una especie increíblemente inteligente. Sin embargo, a veces su inteligencia adquiere formas realmente extrañas. Para empezar, resulta que los cuervos y otros córvidos poseen una notable capacidad de mimetismo y la utilizan para resolver problemas. Por ejemplo, si un cuervo se encuentra con un ciervo muerto, pero no puede atravesar la gruesa piel para acceder a las jugosas entrañas, puede imitar el canto de un lobo o un zorro. Esto atrae a depredadores con dientes lo suficientemente grandes como para desgarrar el cadáver. Una vez que el depredador se ha saciado, el cuervo se abalanza sobre el buffet recién abierto. Pero la imitación no es el comportamiento más extraño de los cuervos. A menudo son vistos tumbados sobre hormigueros, animando a las hormigas a subirse a sus cuerpos. Pero no buscan comérselas, solo buscan bañarse en ellas, lo cual puede parecer una locura, pero en realidad cumple una función muy importante. La mayoría de las especies de hormigas tienen cierta cantidad de ácido fórmico en sus cuerpos, una sustancia química eficaz de matar parásitos y bacterias. Los cuervos presionan las hormigas contra sus plumas y piel mientras trepan por su cuerpo, liberando el ácido fórmico y proporcionándose el equivalente emplumado a un chorro de desinfectante de manos. Algunas investigaciones sugieren que las aves también pueden obtener placer de la sensación de escozor del ácido en la piel, aunque esto no es concluyente. Si resulta ser cierto, espero que la moda de masajear hormigas no se extienda entre los humanos. Observa a esta criatura. Parece un gusano, ¿verdad? Bueno, no lo es, y tampoco es una serpiente ni una anguila. Es una cecilia, y es un anfibio similar a las ranas y los tritones, solo que la mayoría de las cecilias no tienen patas. Estos viscosos anfibios viven principalmente bajo tierra y cavan túneles hundiendo sus duros cráneos en la tierra con el apoyo de fuertes espinas. Sin embargo, la apariencia de gusano de la cecilia no es lo más extraño. Cuando las madres de la especie dan a luz, desarrollan una capacidad adicional de piel rica en nutrientes y grasas, que sus crías devoran con sus afilados dientes. Esta práctica continúa hasta que las crías son lo suficientemente grandes como para cazar su propio alimento. Por suerte, la madre no es devoradora por sus hijos. La piel vuelve a crecer cada 3 días para seguir proporcionando a las crías de la cecilia un poco de su alimento favorito, la madre. Si pensabas que la cecilia renunciaba mucho por ser madre, espera oír hablar de la araña del desierto de la especie Stegodipus lineatus. Cuando los huevos de la araña madre eclosionan, esta empieza a digerir su propio cuerpo, descomponiendo y regurgitando sus entrañas como alimento para sus crías. Ella continúa así mientras puede, reservando los órganos vitales para el final. Finalmente, una vez que casi todo ha sido digerido, la madre empieza a golpear con las patas su tela. Este golpeteo desencadena un instinto depredador en sus crías, y cuando es el momento indicado, las anima a todas a devorar su cuerpo directamente. Le inyectan veneno licuando sus entrañas restantes y se dan un festín con ella, hasta que no queda más que su exoesqueleto. Una vez maldije delante de mi madre y me sentí culpable durante días, pero después de enterarme de estas horribles arañas devoradoras de madres, me siento como un santo en comparación. Nadie lleva la moda al extremo como la chinche asesina. Ciertas especies de la familia de las chinches asesinas tienen una morbosa tendencia a disfrazarse con los cadáveres de sus enemigos. Empiezan agarrando a sus presas con sus largas mandíbulas e inyectándoles toxinas paralizantes que licúan sus entrañas. Luego las sorben hasta secarlas y les pegan sus exoesqueletos a la espalda con una secreción pegajosa, apilando cadáveres hasta formar una colección inquietante. ¿Pero por qué? Bueno, cubierta de cadáveres, la chinche asesina está bien camuflada, lo que significa que mientras se queda quieta, los depredadores tendrán dificultades para detectarla. Su macabro atuendo también huele igual que los insectos que caza, lo que le permite colarse en nidos y colonias de hormigas sin ser detectada. Una vez dentro, solo es cuestión de abalanzarse sobre los desprevenidos residentes, para chuparlos hasta secarlos y pegarlos a la pila. Es toda una pesadilla. Agradece que estas cosas no son de tamaño humano. Estas coloridas criaturas conocidas como peces loro pasan gran parte del tiempo usando sus dientes en forma de pico para roer los arrecifes de coral y tienen una rutina a la hora de dormir bastante peculiar.
Aproximadamente una hora antes de dormir, expulsan una espesa mucosidad por la boca. Esta forma una especie de capullo cuya función es una mezcla de saco de dormir transparente y mosquitera. Al rodearse de esta mucosidad, ocultan su olor de los depredadores y repelen a los parásitos mientras duermen. También se cree que la mucosidad ayuda a reparar los daños corporales gracias a sus propiedades antioxidantes, a la vez que sirve como sistema de alerta temprana si algún depredador se acerca. Nada mal para una fortaleza hecha de saliva. El noble pingüino es una criatura muy querida en todo el mundo, pero eso solo porque la mayoría de la gente no ha visto defecar a un pingüino. Cuando estos pequeños tienen ganas de ir al baño, lo hacen de verdad. Como la mayoría de las aves, los desechos corporales de los pingüinos salen por una única abertura llamada cloaca. Cuando sienten la llamada de la naturaleza, la presión en su recto aumenta hasta tal punto que, una vez que finalmente liberan su instinto, este sale disparado a una velocidad impresionante. De hecho, en lo que sin duda fue uno de los estudios científicos más importantes de todos los tiempos, los investigadores descubrieron que los pingüinos de Humboldt expulsan heces a casi 8 km por hora. Si bien los pingüinos no pueden volar, sus excrementos suelen alcanzar distancias superiores a 1 metro. Desafortunadamente, si bien la distancia de las heces a alta presión tiene como objetivo mantener limpio el nido del excretor, rara vez se tiene en cuenta a los demás pingüinos de la zona. Esto resulta en delitos de excremento entre pingüinos sorprendentemente comunes. Aunque para ser justos, viendo la cantidad de heces que ya tenía este tipo, debería aprender la lección y apartarse. O bueno, ya está en ello. Y ahora nunca volverás a mirar a Pingu de la misma manera. Muchos humanos se sienten incompletos sin una pareja. Incluso podría ser uno de ellos. Pero por muy fuerte que sea tu deseo de compañía, no se compara con una hurona en celo. Cuando una hurona alcanza la madurez sexual y entra en celo, permanecerá en celo hasta que pueda aparearse con un macho. Estar en este estado constante de preparación sexual afecta gravemente a su cuerpo. Si no se satisfacen sus necesidades, los altos niveles de estrógeno en su cuerpo provocan una reducción de la cantidad de glóbulos rojos producidos por su médula ósea. Esta falta de glóbulos rojos o anemia puede ser fatal, a menos que se le permita tener relaciones sexuales. Así que sí, a pesar de lo que insista tu tía evangélica, a veces hacerlo puede salvar vidas. Así que siéntate libre de incorporar la filosofía de la hurona en tu próxima frase, pero asegúrate de publicarla primero abajo en los comentarios. Aunque las tortugas parecen lindas e inocentes, se reproducen igual que el resto de nosotros. Aunque son criaturas tranquilas y pacíficas, esto es mayormente cierto, excepto cuando se aparean. Cuando las tortugas se aparean, cada embestida va acompañada de un ruido del macho, único para cada especie. Tenemos el extraño chillido que emiten las tortugas de caparazón más pequeño. Luego tenemos estos inquietantes y estruendosos de las tortugas gigantes. Curiosamente, este tipo de ruidos incluso se producen cuando una tortuga confunde un tocón de árbol con una posible pareja. Puede sonar como si E.T. estuviera haciendo karate, pero es totalmente natural. Aunque aún no se ha determinado el propósito exacto del ruido, parece ser simplemente una cuestión de afirmar su dominio. No es que eso lo haga menos inquietante. Para los humanos, los nacimientos virginales son principalmente un asunto religioso. Pero para ciertos miembros del reino animal, reproducirse con un solo progenitor es algo natural. Por ejemplo, el temible dragón de Komodo. Cuando una hembra dragón de Komodo tiene ganas de reproducirse, pero no hay macho cerca, tiene la asombrosa capacidad de fecundar sus propios óvulos, gracias a un proceso llamado partenogénesis. La hembra modifica sus células reproductivas para que cumplan la función de madre y padre, lo que le permite reproducirse completamente en solitario. Es más, una madre de Komodo puede incluso aparearse con sus propias crías una vez que alcanzan la madurez sexual, todo en un intento por maximizar la supervivencia de su linaje. Por supuesto, hay una razón por la que la mayoría de los animales prefieren no mantenerlo en familia de esta manera. Reproducirse con crías propias disminuye la diversidad genética de una población, lo que aumenta las posibilidades de enfermedades hereditarias y reduce las de heredar nuevos rasgos positivos. Pero cuando las opciones son escasas y el deseo de crear vida lo exige, el dragón de Komodo siempre puede contar con la máxima prioridad. Le ahorra tener que aguantar a los padres irresponsables de las crías de dragón. Aparte de ser la colorida estrella de Buscando a Nemo, el pez payaso no parece muy llamativo a primera vista, pero a decir verdad, exhibe uno de los comportamientos más intrigantes del mundo acuático. Vive en pequeñas colonias, compuestas por unos pocos machos jóvenes y un macho y una hembra maduros y reproductores.
La hembra reproductora siempre es la líder de la colonia, pero si muere, ocurre algo realmente extraño. El macho reproductor toma el mando, cambiando de sexo para convertirse en la nueva matriarca, mientras que uno de los jóvenes asume el nuevo rol de macho reproductor. Resulta que todos los peces payasos nacen machos, pero sus órganos sexuales pueden transformarse para satisfacer las necesidades de su jerarquía social. Como solo el macho y la hembra reproductores de una colonia se reproducen, no hay competencia entre los demás machos, lo que garantiza una convivencia inusualmente armoniosa, siempre y cuando todos recuerden los pronombres correctos. Aunque es bastante raro que un animal pueda cambiar de sexo, un sorprendente número de especies fingen hacerlo para simplificarse la vida. Las serpientes de liga macho, por ejemplo, ocasionalmente utilizan el disfraz de una hembra para mejorar sus posibilidades de reproducción, al emitir una feromona de olor intenso, generalmente emitida por las hembras listas para aparearse. Las serpientes macho terminan siendo acosadas por docenas de otros machos, al soportar que estos machos intenten aparearse sin éxito con él. El macho engañoso les roba el calor corporal. Este calor les permite moverse más rápido y con más energía, lo que a su vez aumenta sus posibilidades de aparearse con éxito con una hembra real, al menos una vez que ha escapado del desagradable enjambre de machos lujuriosos. El macho de la mosca escorpión utiliza una táctica aún más atrevida para conseguir pareja. Por lo general, las moscas escorpión atraen a las hembras presentándoles presas como regalo. Cuanto mayor sea el regalo, más interesada suele estar la hembra. Pero los machos de las moscas escorpión que no son muy buenos atrapando presas, se saltan este paso y piden a alguien que lo haga por ellos. Imitando los movimientos corporales que suelen exhibir las hembras, el macho engaña a otros machos para que le traigan comida. Cuando llega la comida, el macho disfrazado intenta volar con ella y presentársela a una hembra real. Esto solo puede funcionar en una de cada 5 ocasiones, ya que el intento de robo suele terminar en pelea. Sin embargo, estos intentos de suplantación de la hembra siguen siendo más exitosos que los robos por fuerza bruta sin el mimetismo femenino, lo que significa que para los machos de las moscas escorpión, sacudir el trasero de la manera correcta puede hacer que el día de San Valentín sea mucho más accesible. Como probablemente ya te habrás dado cuenta, la reproducción puede ser bastante extraña en el mundo animal, pero nadie lo hace más raro que el gusano plano. Muchas especies de gusano plano son hermafroditas, lo que significa que poseen órganos sexuales tanto masculinos como femeninos. Cuando llega el momento del apareamiento, los gusanos usan sus penes para intentar apuñalarse entre sí, dejando embarazada al perdedor, en un acto conocido como esgrima de penes. No estoy bromeando, quien gana es libre de seguir vagando por el mundo apuñalando crías a otros, mientras que el perdedor absorbe el esperma del ganador y debe gestar la descendencia solo. ¡Oh no! ¡Ni siquiera una llamada! En todo el mundo, quienes poseen avestruces tienen que lidiar con un comportamiento muy extraño que exhiben sus amigos emplumados, es decir, tienden a ser un poco coquetos. Los avestruces machos son vistos con frecuencia realizando la danza ritual de apareamiento que generalmente se reserva para las pretendientes hembras de su propia especie, dirigida directamente a los humanos. Se cree que este baile coqueto puede deberse a que los avestruces confunden la altura o la postura de los humanos con miembros de su propia especie. En otras circunstancias, los avestruces pueden percibir a los humanos, quizás debido a nuestra ropa elegante, como una competencia romántica y bailar para reafirmar su dominio. Sea como sea, no sé cómo alguien podría resistirse a esos movimientos. Para algunas personas, ver a una polilla batiendo sus grandes alas polvorientas en una habitación oscura les pone los pelos de punta. Pero hay algo realmente escalofriante en las polillas que la mayoría desconoce. Ciertas especies de polilla, cuando sus fuentes habituales de sodio se agotan, encuentran sal de otra forma, bebiendo las lágrimas de los animales. Generalmente atacan a grandes mamíferos como los ciervos, pero ocasionalmente también a aves dormidas. Las polillas esconden su larga probóscide, similar a una nariz, bajo los párpados de su presa y comienzan a sorber. Por suerte, es indoloro para quienes les dan lágrimas, pero sigue siendo aterrador para el resto de nosotros. Estas extrañas y escurridizas criaturas son conocidas como mixinos, con bocas revestidas de huesos y llenas de dientes. Se alimentan de cadáveres en el fondo marino desde adentro hacia afuera, pero cuando un depredador se acerca con el gusto por los mixinos, se encuentran con una desagradable sorpresa. Cuando un depredador lo sostiene o incluso lo toca, el mixino libera mucosidad que reacciona con el agua, formando un gel espeso que le ayuda a escabullirse. La mucosidad también puede asfixiar a los peces que tienen la mala suerte de quedar atrapados entre sus branquias, algo que los mixinos aprovechan tanto para defenderse como para cazar. La baba del mixino es tan espesa y resbaladiza que cuando un camión que transportaba a las criaturas se estrelló en Oregón en 2017, los bomberos tuvieron que usar 19,000 litros de agua para limpiar la carretera,
Pero yo digo que deberían haberlo dejado y haber convertido la carretera en el tobogán acuático más resbaladizo del mundo. Como dijo una vez un sabio ogro, mejor afuera que adentro. Pero si bien ese dicho a veces puede ser cierto para los humanos, no lo es para nadie que esté cerca de un escarabajo bombardero furioso. Estos insectos, a pesar de medir menos de 2,5 centímetros, son muy agresivos. Cuando se irrita, el escarabajo abre una válvula dentro de su cuerpo, lo que desencadena una reacción química que genera rápidamente calor y presión. El cóctel químico resultante, que contiene 1.4 benzoquinona, un irritante para los ojos y el sistema respiratorio de los vertebrados, sale por la parte trasera del escarabajo a una temperatura cercana a la ebullición del agua. El rocío químico se expulsa en un patrón pulsado a una velocidad de aproximadamente 500 pulsos por segundo, lo que evita que el escarabajo se queme. Cualquier cosa lo suficientemente cerca como para recibir un impacto del escarabajo, que puede girar su rocío en un ángulo de 270 grados para una puntería muy precisa, aprende rápidamente que no se debe jugar con los escarabajos bombarderos. Por lo general, cuando los animales se defienden, intentan evitar lastimarse. Pero para el tritón acanalado, su principal defensa consiste en autolesionarse un poco para aumentar su daño contra los depredadores. Curiosamente, cuando se agita, tensa su cuerpo, moviendo las costillas hacia afuera con tanta fuerza que le perforan la piel. Al sobresalir, funcionan como púas defensivas. Esto no solo convierte al tritón en una presa espinosa, sino que también conlleva el riesgo de perforar la boca de los depredadores, haciéndolos más vulnerables al veneno lechoso que secreta su piel. El tritón, por su parte, es inmune a su propio veneno y puede recuperarse rápidamente de esta práctica defensiva sin consecuencias negativas. Para muchos depredadores, este extraño acto de automutilación convierte a este tritón en un bocado demasiado fácil. Y con esa inquietante imagen mental es suficiente de datos de animales. ¿Cuál crees que es el más loco? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.